Hola a todos y a todas. Bueno, gracias a los que están presentes aquí y bueno, también a los que están conectados. En esta nueva sesión del seminario sobre dinero y finanzas, que, bueno, para los que no saben, están organizados entre la universidad, bueno, el CIESAS y el IMTFI en la Universidad de Irvine en California, la Universidad de California en Irvine, perdón. Y bueno, con esta presentación de Daina damos inicio a un nuevo bloque que será sobre temas relacionados a migración. Entonces sí, hoy tenemos el placer, bueno, de recibir a Daina Sánchez con una presentación que se titula Remesas, Mayordomía y Pertenencia, prácticas migrantes de contribución y comunidad. Daina es actualmente profesora en la Facultad de Estudios Chicanos y Chicanas de la Universidad de California en Santa Bárbara. Obtuvo su doctorado en antropología de la Universidad de California en Irvine. Luego fue investigadora postdoctoral en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Brown y becaria postdoctoral de la Fundación Ford en el programa de estudios nativos americanos e indígenas de la Universidad de Texas en Austin. Su investigación se centra en la racialización de inmigrantes indígenas latinos y sus descendientes en Estados Unidos. Su primer libro, Los hijos de Sólaga, pertenencia indígena a través de la frontera entre Estados Unidos y México, del cual nos va a hablar un poco hoy, ha sido publicado en Stanford University Press y examina cómo jóvenes indígenas oaxaqueños desarrollan sus identidades raciales, étnicas, comunitarias y nacionales lejos de su tierra ancestral. Eh, entonces, bueno, es un placer, Daina, recibirte hoy. Bueno, y en lo particular me da mucho gusto porque nos conocimos en 2017 cuando creo que todavía estaba haciendo la tesis y bueno, hoy ya están los frutos de este trabajo en este primer libro. Y bueno, el formato, nada más para recordar, son 45 minutos de presentación y luego daremos lugar a una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, te cedo la palabra, Daina. Muchas gracias. Buenos días. Quiero empezar dándole las gracias a Clement por la introducción, a los demás organizadores por la invitación a exponer mi trabajo y a Rocío por coordinar la logística del evento de hoy. Voy a tratar de compartir mi... bueno, ¿sí lo ven? Sí, 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 sí. Sí. Ajá. Ya no lo veo a ustedes, pero voy a empezar. Para empezar, les quiero compartir un poco sobre mí fuera de la academia. Como ya hablamos un poco hace rato, yo soy de Los Ángeles, California. Yo nací ahí, pero mis papás son de un pueblo en Oaxaca llamado San Andrés Solaga, que está ubicado en la Sierra Juárez de Oaxaca. Daina, Desde... ¿Sí? Daina, sí. Hay que poner la pantalla así. Sí, no sé, es que no vemos el PowerPoint en la pantalla completa. No sé si hay manera de... Tiene abajo una. Sí, en la presentación, pero ¿Cómo le tiene que dar? aquí hasta abajo, Hacia, ya. ¿Yo tengo que hacerlo o ustedes lo? Ajá, tú, que creo que tú. A ver si la haces. ¿Así? No. No, pero es lo mismo. O sea, ¿No lo ven? es que lo vemos como es que tendrías que en pequeño, quitarle, como si fuera tu pantalla. Eh, sí, porque nosotros no lo podemos controlar. Presenter view. ¿O Dale ahí. nomás así lo dejo? Ahí, sí, ahí mero. ¿Así lo dejo? No, pícale ahí donde tienes el mouse, Acá. presentar, ¿ok? no, El tercero. no, el tercero, Daina. El tercero. Ajá. Pues, también No, pero sale. lo mismo. No, es abajo, ¿no? Ok. Bueno, como Bueno, si no, ya. Así nomás, así no. Sí, si no, así. ¿Está bien así? Con que vean el mapa y la foto, está bien. sí, 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 así. Vale, sí, Ok, así gracias. nomás lo dejo. es la Ah, copita de ahí abajo, ¿no? Bueno. ¿Sigo? Sí, 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 así está sigue, mejor, Ok, así está muy bien. sí, sigue ok. adelante.
Bueno, mis papás son de un pueblo en la Sierra Juárez de Oaxaca que se llama San Andrés Solaga. Pero desde temprana edad me di cuenta de que yo tenía derechos y privilegios como ciudadana estadounidense que mis papás no tenían por ser personas indocumentadas. Por ejemplo, yo podía cruzar la frontera para visitar a mis abuelos en Solaga, pero ellos no podían acompañarme. Yo empecé a ir a Solaga cuando tenía 5 años y a viajar sola cuando tenía 8 años, y así con las aeromosas que me cuidaban y alguien me recogía en la ciudad de Oaxaca. Desde entonces he regresado cada año para la fiesta del pueblo que se celebra en el mes de julio. Gracias a eso pude convivir mucho con mi abuela materna, quien me enseñó mucho sobre la historia de mi familia, así como la historia y las costumbres de nuestra comunidad. Y también me enseñó a hablar zapoteco. Y yo primero aprendí a hablar inglés, luego español y luego el zapoteco. Así que si me trabo, es que porque son muchos idiomas. Mi libro, Los hijos de Solaga, examina, examina cómo los hijos de los migrantes de San Andrés Solaga, el pueblo del que emigraron mis padres en la década del 1980, forman sus identidades individuales y comunitarias en Los Ángeles. En el libro examino cómo la participación en bandas oaxaqueñas, danzas tradicionales y viajes a Oaxaca para las fiestas patronales permiten que los hijos de solagueños radicados o nacidos en Los Ángeles desarrollen y mantengan vínculos con su tierra ancestral, combatan el racismo y la discriminación antiindígena que sufren por parte de mexicanos y latinos, y intervienen ante la xenofobia que pueden afrontar de los anglosajones. El libro está basado en trabajo de campo que hice entre noviembre del 2014 a noviembre del 2016, y también en preguntas que emergen desde mi perspectiva como hija de solareños y descendiente de personas de comunidades vecinas que llegaron a radicar en Solaga. El capítulo en el que voy a enfocarme hoy, por ejemplo, se centra en cómo es que uno llega o puede pertenecer a una comunidad indígena, aunque no haya nacido ahí o no viva ahí. El no nacer ahí en mi familia tiene muchos sentidos. Uno de mis bisabuelos nació en una comunidad vecina que se llama San Francisco Yaté, y mi abuelo nació en otra comunidad vecina que se llama Santo Domingo Yojovi. Pero gracias a los usos y las costumbres de la comunidad de Solaga, en particular el sistema de cargos en donde los ciudadanos tienen que dar servicio para poder radicar en la comunidad, ellos y sus descendientes llegaron a pertenecer a Solaga. Como ya les compartí, yo tampoco nací en Solaga, pero por el hecho de regresar cada año me siento muy arraigada a la comunidad. En el libro escribo como en Solaga me conocen como Viajera Yowis, o la que regresa todos los años. Y escribo como el verbo yerá y la idea del retorno. Yerá significa regresar. Y la idea del retorno indica un nivel de pertenencia a la comunidad que no se basa solo en donde nací. Es decir, el hecho que me identifican como alguien que regresa indica que estuve momentáneamente ausente del pueblo al que pertenezco, aunque no haya nacido o crecido ahí. Hoy hablaré sobre cómo en las fiestas patronales la cooperación y la mayordomía emergen como formas sociales que permiten que los migrantes solagueños y sus hijos afirmen su pertenencia a la comunidad, aunque no radiquen en el pueblo o no hayan nacido ahí. Los académicos han postulado que el sistema de cargos y las celebraciones patronales cumplen diversas funciones en las comunidades indígenas. Algunos argumentan que el patrocinio de estas celebraciones funciona como un mecanismo de nivelización mediante el cual los miembros más adinerados de las comunidades indígenas pueden exhibir su riqueza conforme a las normas sociales y de esa forma ganar prestigio en la comunidad. De esta forma mantienen el equilibrio en sus comunidades y evitan que los individuos acumulen demasiada riqueza en relación con otros miembros de la comunidad.
Además de ser un mecanismo a través del cual los pueblos indígenas se mantienen empobrecidos, decían los académicos, el sistema de cargos también se interpretó como una manera de mantener a la población indígena de México separada de la población mestiza. Dado que el cumplimiento de un cargo requiere la presencia física en la comunidad, salir de la comunidad o negarse a cumplir un cargo significaba renunciar a la membresía en la comunidad, así como al acceso a los recursos naturales de la comunidad, a las tierras y propiedades comunales y al derecho a vivir o ser enterrado en el pueblo. Para los estudiosos que se adscriben a esta interpretación del sistema de cargos, la participación en este sistema y la organización de las fiestas bajo este sistema convierten a los pueblos indígenas en cómplices de su propia opresión. Los trabajos más recientes sobre los cargos y las fiestas analizan los cambios en el sistema de cargos como resultado de la migración transnacional y el aumento del protestantismo en comunidades indígenas. Estos cambios incluyen que en unas comunidades indígenas los migrantes tengan que encontrar un reemplazo que atienda al cargo que se les nombró, en otras comunidades suspendiendo los requisitos laborales comunitarios con la expectativa de que los migrantes reanudarán su servicio cuando regresen a la comunidad. Y en otras comunidades como en Solaga, los migrantes envían remesas en forma de pagos anuales a sus comunidades a cambio de los requisitos laborales comunitarios que no pueden cumplir mientras viven en el extranjero. Y en otras comunidades se requiere que la gente regrese, pero esto es un problema para la gente que es indocumentada porque no pueden cruzar la frontera fácilmente si son indocumentados. También se ha explorado el impacto de las diferencias religiosas, incluyendo cómo en unas comunidades los pobladores cristianos se niegan a hacer cargos religiosos. El conflicto con los conversos protestantes demuestra cuán profundamente entrelazadas están las prácticas religiosas y cívicas en las comunidades indígenas como Solaga. No asumir un cargo debido a las diferencias religiosas pone a los pobladores protestantes en peligro de perder el derecho a vivir o tener propiedades en la comunidad. Y por ejemplo, en la comunidad de mi abuelo, en Yohovia, hay más protestantes. Ahí sí hay mucho conflicto cuando la gente protestante no quiere hacer los cargos por esas diferencias religiosas. Para los migrantes, no cumplir con un cargo a través de los mecanismos que los miembros de la comunidad han establecido también podría afectar su capacidad para regresar a su comunidad de origen una vez que puedan hacerlo. Y muchos dicen que van a regresar cuando se retiren de su trabajo en los Estados Unidos. Cabe mencionar que esto impacta a los hijos de los migrantes solagueños como yo. Para que yo pueda regresar a Solaga, mi mamá tiene que dar su cooperación cada año. Si no lo hace, la autoridad municipal me puede llamar la atención y pedir que rinda cuentas cuando yo llegue a Solaga en julio para la fiesta. Si bien estas celebraciones religiosas pudieron haberse institucionalizado originalmente como un medio de control colonial sobre los pueblos indígenas, a continuación sostengo que en su forma actual permite que la comunidad solagueña, tanto en Solaga como en el extranjero, se reúna para reproducir su comunidad y sus tradiciones, generando un sentido de pertenencia y goce entre los solagueños. Para los solagueños y otros pueblos indígenas, las festividades anuales en honor a sus santos patronos designan un momento y un lugar donde la comunidad se reúne. En estos momentos, los miembros de la comunidad no solo rinden homenaje y celebran al santo, sino que también rinden homenaje y celebran a su comunidad. Como White Cotton postuló, las celebraciones de los santos patronos permiten a los solagueños demostrar sus lazos con Solaga. Al proporcionar un espacio a través del cual los solagueños pueden sentir el goce comunal, argumento más adelante, las fiestas también brindan a los solagueños de la diáspora un alivio a la discriminación que sufren en el extranjero por su origen indígena.
Y esto es nuestros padres y también a nuestra generación que nació aquí. A las discusiones académicas sobre el sistema de cargos, agrego cómo la naturaleza fija pero flexible de las fiestas permite que los solagueños de la diáspora muestren su devoción a su pueblo como mayordomos en las fiestas. En mi libro uso la filosofía de la comunalidad para demostrar la importancia que los serranos le dan a la vida comunitaria y a las prácticas comunitarias en su tierra natal y en la diáspora. A Floriberto Díaz y Jaime Martínez Luna, intelectuales mijes y zapotecos, se les atribuye el desarrollo de la comunalidad, un concepto que intenta explicar la naturaleza de la vida comunitaria en las sociedades indígenas. Para Martínez Luna, la comunalidad funciona como una forma de vida para las comunidades serranas o una razón de ser. Los principios y verdades universales sobre las sociedades indígenas que abarca la comunalidad, argumenta Díaz, nos permiten comprender la existencia indígena. Las ideas de Martínez Luna y Díaz nos ayudan a pensar en la identidad indígena como algo que no se basa solo en los rasgos físicos, biológicos o lingüísticos, sino en lo que los individuos hacen por su comunidad. Y en otras partes del libro escribo sobre eso, más por esa discriminación y cómo aquí en los Estados Unidos todavía se nos reconoce o discrimina por ser indígenas, ¿no? Aunque no hayamos nacido en el pueblo o en muchos casos como de los niños que voy a hablar más adelante no hablen el zapoteco, ¿no? Solo por los rasgos físicos, se nos, ah, es algo de burla, ¿no? Ser indígena. Floriberto Díaz y otros intelectuales dividen a la comunalidad en cuatro pilares fundamentales. La primera es la autoridad comunal y esto se ve reflejado en las asambleas generales en las que los pueblos toman decisiones y nombran individuos para puestos en el sistema de cargos. El trabajo comunal o el trabajo no remunerado como el tequio y la gozona, que son el trabajo colectivo para proyectos comunitarios y la ayuda mutua. El territorio comunal, que es el espacio colectivo en el que se vive la vida comunitaria, y el goce comunal o el disfrute o celebración de nuestras fiestas patronales, que ayudan a reproducir la comunidad o la vida comunitaria. La filosofía de la comunalidad incorpora las nociones indígenas de la vida comunitaria, así como las instituciones comunales que surgieron de la colonización y la evangelización, como el sistema de cargos y las fiestas patronales. Si bien la amalgama de prácticas europeas e indígenas pueden interpretarse como un ejemplo del sincretismo, Martínez Luna interpreta la forma de gobernanza que surgió de estas imposiciones coloniales como una forma de resistencia indígena, particularmente en las formas en que las comunidades han respondido a las instituciones impuestas por los españoles con sus propias formas de pensar y organizarse. El sistema de cargos, por ejemplo, consiste en cargos que son rotativos o cargos cívicos religiosos que organizan la vida social, política, ritual y abarcan la esfera política de la comunalidad, así como lo piensan Martínez, Luna y Díaz. A diferencia de los estudios antropológicos sobre el sistema de cargos que consideraban a la institución como un mecanismo de nivelación destinado a mantener el equilibrio en las comunidades indígenas, evitando la acumulación individual de riqueza, los estudios sobre la comunalidad entienden el sistema de cargos como una institución igualitaria a través de la cual todos los habitantes del pueblo, como parte de la Asamblea General, nominan o designan a personas para puestos del sistema de cargos. Al cumplir con estos cargos, los individuos aportan a su comunidad y al hacerlo establecen su membresía en la comunidad.
El servicio a la comunidad como medio para establecer la membresía a la comunidad asegura que cualquier persona puede integrarse a la comunidad siempre que está dispuesta a participar en las instituciones comunales, es decir, la Asamblea General, el sistema de cargos y el tequio. Y como les mencioné al principio, así es que llegaron a mis familiares a pertenecer a Solaga, aunque no hayan nacido. La presencia física de los miembros de la comunidad en el territorio comunal es parte integral de la función de la gobernanza local y la vida comunitaria. Como señala Aquino Moreshi, si los miembros de la comunidad están físicamente ausentes del pueblo, no pueden hacer sus cargos ni practicar otros aspectos de la comunalidad. Como tal, la emigración de las comunidades indígenas puede representar un desafío para la comunalidad. Por ejemplo, el pueblo zapoteco de San Jerónimo Xochina, que es un pueblo vecino al nuestro, temía que su pueblo desapareciera como resultado de un periodo de fuerte migración en los años 70. Y esa comunidad migró primero a México y luego a la Ciudad de México y luego a los Estados Unidos. Sin embargo, los sochinenses de la diáspora regresan constantemente a su comunidad para asegurar de que la comunidad permanezca habitada. En Los Ángeles también participan en prácticas culturales, sociales y políticas a través de las cuales mantienen, crean y recrean la identidad y la pertenencia, un proceso que Brenda Nicolás identifica como comunalidad transfronteriza. Como epistemología y práctica, la comunalidad fue conceptualizada como enraizada en el territorio comunal. Sin embargo, la investigación de Nicolás demuestra que la comunalidad puede ser y es practicada fuera del territorio comunal. Aunque los sochinenses y los solagueños que viven en el extranjero no pueden rendir servicio a su comunidad porque viven en otro lado, continúan participando en la comunalidad dentro y fuera de su pueblo a pesar de estar ausentes. En la década de 1980, los solagueños regresaban a las fiestas de su pueblo para mantener una conexión con su comunidad. A medida que cruzar la frontera entre los Estados Unidos y México se volvió cada vez más difícil, los solagueños comenzaron a celebrar a sus santos patrones en Los Ángeles, incorporando los aspectos de las celebraciones que podían adaptar a la vida en el área metropolitana de Los Ángeles. No es casualidad que muchas de las prácticas que mantienen las comunidades serranas en el extranjero se centren en las celebraciones patronales. Estos eventos no solo atraen a miembros de la comunidad de todas las edades, sino que también centran las formas indígenas de entender el mundo que permiten el mantenimiento y el establecimiento de lazos comunitarios y la transmisión de conocimientos indígenas a los niños y jóvenes que crecen o nacen en la diáspora. Y en el libro hablo más sobre cómo aprendemos como de los conceptos como la gozona, que es este intercambio que se hace en la comunidad, entre los pueblos, y eso también pasa en los Estados Unidos cuando nuestra banda de Solaga, de la que voy a hablar en un momento, va a tocar a la fiesta de otro pueblo. Y todo es en Los Ángeles, pero como que se enseña esta recep- reciprocidad que se tiene en las comunidades serranas. Las fiestas incorporan formas serranas de entender el mundo y también establecen membresía comunitaria. En el pueblo de Solaga, desde pequeños, los solagueños participan en las fiestas patronales, así como danzantes, en las danzas que se realizan en el transcurso de la fiesta de su pueblo. A medida que maduran, es probable que ellos mismos organicen fiestas a través del sistema de cargos de la comunidad o como mayordomos. Al participar en las fiestas, los serranos se involucran en la esfera social de la comunalidad o la filosofía del goce dentro de la comunalidad.
Estos conceptos reconocen el trabajo que se dedica a organizar las celebraciones comunitarias, así como la alegría y la satisfacción que los miembros de la comunidad obtienen de las fiestas como resultado de su trabajo compartido. A través de las fiestas, los pobladores pueden apoyar y celebrar a su comunidad. A lo largo del libro me involucro en esta esfera de la comunalidad, en la esfera social. Algunas de las contribuciones que dan los solagueños para las fiestas de Ensolaga son obligatorias, mientras que otras son voluntarias. Por ejemplo, cada hogar solagueño tiene que contribuir tortillas para alimentar a los visitantes en la casa de la comisión, que es el lugar en donde el pueblo le da de comer a los visitantes que vienen a las fiestas. Además, en las semanas previas a estas celebraciones, los miembros de la comisión de festejos visitan cada hogar para recolectar donaciones, así que esto es voluntario, de alimentos básicos como café, maíz, frijoles y panela, así como donaciones monetarias. Estas donaciones son registradas por los miembros de los comités y son anunciadas después de las festividades. Así que Deina Sánchez dio 100 pesos, ¿no? Así van leyendo la lista. En el espíritu de estas prácticas de costos compartidos, sostengo que los solagueños de la diáspora pueden continuar mostrando su dedicación a su comunidad a pesar de vivir fuera de la comunidad de origen y fuera del alcance del sistema de cargos, una institución que durante mucho tiempo ha sido un mecanismo para demostrar pertenencia a las comunidades indígenas. A través de este sistema de costos compartidos, las comunidades pueden continuar celebrando fiestas a pesar de la disminución del interés a patrocinar estas celebraciones de muchas comunidades indígenas. En estas comunidades, sin embargo, el patrocinio individual fue primero la norma, mientras que en Solaga los esfuerzos de costos compartidos siempre han sido la norma, ¿no? Antes de la inmigración y que hubiera mayordomos que, o sea, aportan casi todo un aspecto de fiesta como los que vemos de acá, que dan las velas, le dan la gratificación al padre, compran las flores, se hacía entre el pueblo, no todos los pobladores compartían ese costo. En Solaga, el patrocinio individual de las celebraciones de los santos patronos es un fenómeno relativamente nuevo que otra vez se deriva de la migración transnacional. Las donaciones antes mencionadas de los pobladores solagueños son modestas en comparación con los artículos y las donaciones monetarias que los solagueños de la diáspora pueden pagar. Aún así, los solagueños que viven en el extranjero no pueden regresar físicamente para las fiestas patronales por su estatus migratorio y dependen de sus amigos y familiares para que les ayuden a patrocinar ah, con su patrocinio a través de la Gozona, que otra vez es el sistema de reciprocidad y ayuda mutua que promueve la cooperación colectiva y une a los miembros de la comunidad al nivel individual, familiar y comunitario. En este caso, un mayordomo cosechará la gozona que él o su familia ha sembrado, ayudando a otros miembros de la comunidad con sus propias obligaciones sociales o rituales en la comunidad o en el extranjero. Estos miembros o pobladores a su vez los apoyarán para garantizar el éxito de su mayordomía. A través de estas prácticas, los solagueños que están físicamente ausentes de su comunidad aún pueden relacionarse con su pueblo y cultivar lazos interpersonales y comunitarios para seguir demostrando su pertenencia a la comunidad. Parte de la satisfacción que los serranos obtienen de las fiestas proviene de la satisfacción que su comunidad tendrá al saber que organizó una buena celebración. Por lo tanto, los solagueños trabajan juntos para llevar a cabo estas celebraciones y para garantizar que la comunidad dé lo mejor de sí misma. Don Aníbal, que es una persona mayor que entrevisté en mi trabajo de campo, explicó cómo las personas que tienen algún cargo para la fiesta y los mayordomos
trabajan juntos para alimentar a los visitantes durante la fiesta. Y dijo, la comisión de festejos tiene la mayor responsabilidad ya que alimentan a los visitantes y suele haber mucha gente. Deben asegurarse de que el pueblo no se vea mal. A partir de ahí ya queda en las personas que van a poner. Mi hijo, por ejemplo, puso un toro y nuestros vecinos pusieron otro. Los toros son donados específicamente para la casa de la comisión. Es la costumbre del pueblo para la alimentación de los visitantes. Según don Aníbal, la comisión de festejos tiene la mayor responsabilidad, ya que deben de alimentar a los visitantes con 3 comidas al día en la casa de la comisión. Los solagueños se enorgullecen de su hospitalidad, a menudo presumiendo de que una vez que los visitantes vivan la fiesta en Solaga, seguramente volverán. Los visitantes, entre los que se encuentran músicos, atletas y personas de las comunidades vecinas, se llevan consigo no solo recuerdos de las festividades, sino también de lo bien que fueron tratados y en la opinión de don Aníbal, de lo bien que fueron alimentados en la casa de la comisión. Con el fin de estar a la altura de las expectativas que los visitantes y los solagueños tienen de Solaga, los cargueros, los mayordomos y la comunidad en general deben trabajar juntos para organizar una fiesta exitosa. Mientras que la comisión de festejos se encarga de la logística, la gente del pueblo, incluyendo los inmigrantes, como el hijo de don Aníbal y su vecino, proporcionan donaciones para ayudar con un aspecto de las celebraciones o con varios aspectos de las celebraciones. Estos hombres, ambos migrantes que viven en Los Ángeles, donaron toros para alimentar a los visitantes. Postulo que los solagueños que viven en el extranjero, en este caso en Los Ángeles, incluyendo los patrocinadores antes mencionados, asumen estas mayordomías no solo porque pueden asumir más fácilmente el compromiso financiero que conllevan, sino también porque las mayordomías brindan a los solagueños en el extranjero la oportunidad de demostrar pertenencia cuando ya no pueden trabajar en la comunidad para organizar estas celebraciones a través de los cargos o otras prácticas locales de participación. La migración también ha traído cambios en las mayordomías en las comunidades indígenas, en particular el significado que se les atribuye al patrocinio de las mayordomías. En su comunidad de la comunidad de Santana del Valle, que está en el Valle de Oaxaca, Jeffrey Cohen encontró que el 2% de los lugares de la comunidad destinaban una parte de las remesas de los migrantes para patrocinar fiestas. Si bien solo una pequeña fracción de las remesas de los migrantes pueden asignarse a las mayordomías, los motivos de los migrantes y las familias migrantes para patrocinar las celebraciones de los santos patronos nos enseñan los marcos simbólicos, culturales, incluidos los valores, las costumbres y las tradiciones culturales comunitarias dentro de los cuales se llevan a cabo estas prácticas. Al usar las remesas para patrocinar fiestas, argumenta Yu, los migrantes pueden intensificar sus redes sociales y mantener un sentido de pertenencia aunque vivan lejos de casa. Del mismo modo, sostengo que las mayordomías brindan a los solagueños en el extranjero la oportunidad de contribuir al goce comunal y de demostrar pertenencia a su comunidad cuando ya no pueden trabajar en la comunidad para organizar estas celebraciones a través de instituciones y prácticas que estaban disponibles para ellos cuando estaban físicamente presentes en la comunidad. Si bien la mayordomía no requiere la presencia directa del patrocinador en la comunidad, los amigos y familiares de un patrocinador pueden ayudar en aspectos del patrocinio que requieren presencia física, como lo es alimentar a las bandas visitantes o comprar flores y velas para usar en las celebraciones religiosas. En algunos casos, los solagueños indocumentados pueden incluso enviar a sus hijos nacidos en Estados Unidos a Solaga como sus representantes. Y por ejemplo, en un aspecto en el que
muchos migrantes ayudan es en los premios que se dan en los torneos de básquetbol. Y ahí es cuando se ve que los hijos del patrocinador o el mayordomo son los que físicamente entregan el sobre, ¿no? Porque sus papás no están ahí para hacerlo. A través de las visitas al pueblo de los hijos de los migrantes, ellos aprenden la importancia de permanecer conectados con su comunidad a través de las celebraciones de los santos patronos y pueden optar por participar en estas prácticas viajando al pueblo de sus padres para estas festividades o optando por ser mayordomos cuando llegan a la adultez. La migración ha traído cambios a las comunidades indígenas y a las instituciones a través de las cuales han determinado su pertenencia. Los migrantes indígenas crean ingeniosas alternativas a las instituciones de pertenencia que requieren la presencia física para permanecer conectados con su comunidad de origen. Al no poder participar en el sistema de cargos de su pueblo, los solagueños en el extranjero formaron asociaciones a través de las cuales apoyan y mantienen lazos con su comunidad. Sin poder vivir en carne propia las celebraciones de su pueblo, los solagueños desplazados han utilizado grabaciones de video para mediar con el desplazamiento. Y así es que empiezo este capítulo en el libro hablando de qué tan importante era ver esas horas de videos en los años 90, que era todo el jaripeo, el baile, la misa, y así es que podíamos ah, vivir un poco sobre lo que había pasado en la fiesta, aunque no estuviéramos ahí. Ver videos de fiestas se convirtió en un evento propio para los solagueños. Durante casi 2 décadas, participar en las celebraciones de los santos patronos a través de grabaciones de video fue el único medio a través del cual los solagueños en Los Ángeles podían vivir las fiestas de su pueblo hasta la formación de la banda juvenil Solaga USA Oaxaca, que se formó en el año 2001. Como demuestro en el libro, la música ha ayudado a los jóvenes solagueños de la diáspora formar y mantener lazos con su comunidad de origen y crear espacios en los que los migrantes indígenas pueden participar en el disfrute comunitario y transmitir sus valores culturales y comunitarios a sus hijos que viven lejos de su tierra natal. Como epistemología y práctica indígena, la comunalidad se conceptualizó como arraigada en un territorio compartido y posiblemente vinculada a sistemas de gobernanza que surgieron de la colonización. La vida comunal de la diáspora entre los serranos demuestra cómo los serranos continúan participando en aspectos de la comunalidad lejos de sus tierras natales y fuera de las instituciones indígenas a través de las cuales han llegado a mostrar pertenencia. Al comenzar a celebrar a los santos patronos de su pueblo en Los Ángeles, los solagueños y sus hijos, particularmente aquellos que se convirtieron en músicos en esta banda juvenil, se involucraron estrechamente con las prácticas culturales, sociales y políticas a través de las cuales ahora mantienen y recrean la identidad y la pertenencia. Brenda Nicolás identifica este proceso como comunalidad transfronteriza y argumenta que las prácticas cotidianas de la cultura, el idioma y las formas de ser sociales y políticas indígenas permiten a los indígenas oaxaqueños resistir múltiples formas de violencia estatal que buscan la eliminación de la gente indígena. En la diáspora, estas prácticas se vuelven críticas para los indígenas oaxaqueños porque son interpolizados como mexicanos de los Estados Unidos y en este proceso se borra su identidad indígena. A pesar de la eliminación de sus identidades indígenas por parte de los Estados Unidos, los indígenas oaxaqueños continúan sufriendo discriminación a las manos de los mestizos mexicanos y los latinos no indígenas. Y en el libro hablo sobre instancias en las escuelas secundarias donde los latinos
Le dicen a la gente que entrevisté que son unos pinches indios, que son oaxaquitas, cosas que usan para que se sientan avergonzados de su origen indígena. Mm. Como resultado, los espacios comunitarios en los que los serranos celebran sus identidades y prácticas comunitarias brindan a los jóvenes indígenas un espacio para celebrar su cultura. Estos entornos han transformado la forma en que los jóvenes indígenas forman sus identidades en el extranjero. En lugar de depender de las cintas de video para vivir las festividades como hacíamos antes, los solagueños ahora pueden disfrutar de estas celebraciones en Los Ángeles. Estas celebraciones crean un espacio en el que los solagueños pueden modelar las prácticas de la comunalidad para sus hijos. Para terminar, las festividades en honor a los santos patronos han sido fundamentales para la vida comunitaria solagueña en nuestra comunidad de origen y ahora son fundamentales para mantener y establecer la membresía comunitaria a través de las fronteras y las generaciones. Las celebraciones de los santos patronos no solo estructuran el tiempo ritual en Solaga y otras comunidades indígenas, sino que también proporcionan una estructura a través de la cual la comunidad puede reunirse y celebrar a su pueblo. La participación en las celebraciones de los santos patronos está integrada en la organización civil, política y religiosa de la comunidad. El sistema de cargos y los solagueños Sistema de cargos. Los solagueños pueden participar en estas celebraciones a través del sistema de cargo y la mayordomía. A través de estas contribuciones y de la creación de una banda en Los Ángeles, los solagueños de la diáspora no solo han logrado mediar con su desplazamiento de su comunidad de origen, sino también crear nuevas formas de demostrar su apego y el de sus hijos a su pueblo. Al organizar y participar en eventos comunitarios, los migrantes solagueños actúan con un sentido de responsabilidad por su pueblo y demuestran que quieren seguir siendo parte de la comunidad en la diáspora. Esta promulgación de la comunalidad permite a los solagueños cumplir con una obligación para su comunidad y demostrar su pertenencia a la colectividad. Inculcar esta ética en la próxima generación que es nacida en los Estados Unidos es fundamental para la reproducción social de la vida comunitaria e indígena. Si bien estas prácticas fueron modeladas para los solagueños desde su infancia en su pueblo, ellos continúan adoptándolas para permitir que sus hijos aprendan y elijan si ellos también participarán en la comunalidad. Estas prácticas son especialmente importantes para los solagueños de la diáspora porque son atacados en varios contextos, por ser indígenas, por ser mexicanos, por ser hijos de migrantes y por ser no anglosajones, aunque seamos estadounidenses. Mi libro demuestra que en lugar de rechazar su identidad indígena y renunciar a sus costumbres, los solagueños de la diáspora los han utilizado como una forma de mediar su marginización en ambos lados de la frontera. Y es todo. Gracias. Creo que sí presionas. Ya. Listo. Sí, pues muchísimas gracias, Daina, por tu presentación. Muy interesante. No sé si... Bueno, sí, no sé si hay preguntas. Comentarios. Yo tengo comentarios. Bueno, pues sí, comentarios o preguntas. Podemos hacer una primera ronda y sí, y luego respondes. ¿Tú empiezas, Magdalena? Sí, gracias. Muchas gracias, Daniel. Excelente trabajo, muy interesante. Nosotros hemos trabajado también con comunidades indígenas, sobre todo en Chiapas, con Joshua y con, bueno, un equipo que nos trae aquí los demás más que Josh. Ha sido muy interesante el sistema de cargos. Me recuerda mucho, ¿conoces el trabajo de Francesco Zanotelli sobre el dinero del santo? No. No, sería bueno, porque todo el sistema financiero
o diría yo, los sistemas financieros que están participando en estos procesos son sumamente interesantes. No necesariamente tan, ¿cómo le podemos llamar? Tan fuera de conflictos en la comunidad. Obviamente hay muchos conflictos en la gente que les parece sumamente pesado participar en el sistema de cargos. Gente que, las esposas que se quejan, por ejemplo, en Chiapas, de que los maridos cuando están en este sistema tienen que tomar POSH, por ejemplo, y entonces siempre constantemente están, etcétera, ¿no? Hay toda una complejidad que entreteje las cuestiones financieras, las cuestiones sociales, las cuestiones de identidad. Entonces me parece sumamente interesante. Yo voy a buscar tu libro. Me parece sumamente interesante que nos hables de esto. Y también sí sería bueno que buscaras el trabajo de Francesco sobre el dinero del santo y también el trabajo de Valentina Capelletti, que está aquí, sobre el dinero de los grupos en Estados Unidos, de los, ¿cómo se llaman, Valentina? Que tú trabajaste, que están aportando a las comunidades también. Sí, las Los clubes, organizaciones de migrantes las zacatecanos organizaciones. en Ah, Estados sí. Unidos y su participación en los proyectos sociales en comunidad de origen. Sí, pero también hay de distintos estados, no nada más de Zacatecas. Claro, Entonces es muy interesante cómo las remesas en general están participando en esta creación de identidad, que es lo que tú muestras claramente muy lindo, pero también esas remesas que ya van particularmente orientadas a fortalecer una comunidad o una organización comunitaria, me parece muy interesante. Por eso el trabajo de Valentina también me parece que valdría mucho la pena traerlo a colación. Pero bueno, muchas gracias. Gracias, Magda. No sé si hay otras preguntas. Pues unos comentarios, no sé. Josh. Sí. Ujú. Pues muy buenas tardes o casi tardes. Pues sí, gracias por tu presentación y tu chamba y tu trabajo. Eh, Sueña, amigo, no sé si Oaxaca es otro caso que hemos encontrado aquí en Chiapas. Creo que para mí sueña un poquito romantizado la idea de comunidad, porque comunidades indígenas, como todas las comunidades ahora, están bien divididos. Hay muchos conflictos, ¿no? No solamente, pues yo creo que todos están individualizados y hay como esta tensión entre los sistemas de cargos de la modernidad y la necesidad de ser individual. Pero específicamente en esta idea de igualitaria, ¿no? Yo creo que también, no sé, tu caso es muy diferente, pero en Chiapas hemos visto que eh, pues las más exitosos los pueden gastar más, ¿no? Es una forma también a mostrar poder, ¿no? Y poder entra, y los que no tienen tierra, que nunca han tenido chamba buena, siempre se están un poquito negados de participar. Las mujeres siempre se están negados en unos aspectos y tienen sus papeles, pero creo que también se hace la desigualdad, ¿no? En una forma, no estoy en contra del sistema de cargos, creo que tiene muchísimo para ofrecer y otro estilo de gobernanza, pero también hay otro lado que es un poquito más oscuro, ¿no? Que hay decisiones en muchas comunidades que siguen, pues, de un perspectivo de nosotros a veces muy injusto, ¿no? Y pues sí, solo para que consideres agregando otras dimensiones al análisis, ¿no? Porque creo que sí está... eh, pues y el otro comentario, no, es interesante. Los migrantes con papeles tienen una fiesta, pero los que no tienen papeles están pagando también esta fiesta, ¿no? Entonces ustedes están los más invitados y los más oprimidos, ¿no? Que no tienen papeles, que a veces están. ¿Cuánto cuesta? Quiero los detalles un poquito. ¿Cuánto cuesta la membresía a la comunidad en términos de esta contribución? Pero es una pregunta puntual. Y no sé si hay, como tú dices, hay castigo, hay
hay formas de los migrantes deportados que llegan al pueblo y nunca han logrado. Hay muchos que van al otro lado que no logran sus sueños y no tienen para pagar la remesa o la contribución. ¿Y qué pasa en estos casos? Pero sí, en general, muchísimas gracias y unos comentarios. Sí, sí, Vale. tal vez, Daina, tomamos unas dos preguntas más y hacemos y luego te paso la palabra, ¿no? Para que no te agobies tampoco con tantas preguntas. Hay un par de Vale, preguntas en Facebook. vale, sí. Bueno, Valentina y sí. Sí, muchísimas gracias por la palabra y por a Diana porque me gustó la presentación, también me pareció interesante su lugar de enunciación en este trabajo, ¿no? Y mira, yo un poco retomando la discusión de Joshua, es el tema de qué pasa, o sea, si existen fiestas en donde la mayor, o sea, qué diferencia hay entre la fiesta donde la mayordomía es asumida por una familia de migrantes y otra donde, por ejemplo, la asume una familia de no migrantes que quizá no recibe remesas desde Estados Unidos, si es que las hay, porque entiendo que es una comunidad de alta inmigración a Estados Unidos. Entonces, ¿qué diferencia hay cuando la mayordomía la toma una familia migrante y una no migrante? Y sí, en relación obviamente al poder adquisitivo, ¿no? Y que eventualmente si esto genera algún tipo de disputa, cambio en relaciones de poder en la comunidad, mayor desigualdad, ¿qué pasa a raíz de eso? Y otra pregunta, me gustaría un poco que ahondara sobre qué factores que se relacionan directamente con el vivir en Estados Unidos puedan desafiar la participación de estas familias en las fiestas patronales como mayordomos, porque pues está una gran inflación en Estados Unidos, está toda la política migratoria ahora también muy adversa. Entonces, ¿qué pasa bajo esta coyuntura actual también? Y en último, me daba curiosidad un poco saber qué pasa cuando se dan los retornos forzados, por ejemplo, a raíz de una deportación de personas que han vivido en Estados Unidos y no han podido, por ejemplo, cumplir con las obligaciones dentro del sistema de mayordomía en la fiesta patronal y ahora tienen a fuerza que regresar a la comunidad porque son deportados. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Igualmente son aceptadas? ¿No son aceptadas? ¿Se les cierra la participación política, el acceso a los recursos locales? ¿Qué pasa? Y ya eso sería todo y gracias de antemano. ¿Hay otra pregunta más o...? Bastante. Selene levantó el- Bueno, Selene, a ver. Y la última y luego te cedo la palabra, Daina. Bueno, Ok. Daina, felicitarte. Se ve un trabajo etnográfico muy rico. Un poco en la línea de los comentarios que te han hecho, yo me preguntaba, porque decías que parte de los grandes cambios cuando pensamos la comunalidad tiene que ver con la migración transnacional y el cambio religioso. Entonces yo me preguntaba qué pasa con este otro como actor social, ¿no? Sobre todo esta conversión religiosa, si, ¿cómo logran negociar? ¿Cuáles serían también esas, no sé, contradicciones o tensiones que se crean, ¿no? Por estas nuevas modalidades en cuanto a las creencias religiosas. Y la otra pregunta era si, por ejemplo, nos comentabas las formas en las cuales participa la gente que está en los Estados Unidos. Si esto ha posibilitado o no, como la emergencia de nuevas figuras, ¿no? Por ejemplo, si yo no puedo cumplir con participar en cierto cargo, entonces le doy dinero a otra persona para que él asuma cierto papel, ¿no? Entonces, ¿cómo va reconfigurando la propia economía local, ¿no? Y cuáles serían, ¿no? En caso de que las haya, como esas figuras, ¿no? Nuevas figuras que estos mismos procesos han coadyuvado para que se detonen. Esas serían mis preguntas y felicitaciones. Ok. Vale. Sí, si quieres, Daina, sí, tomamos sus primeras preguntas y luego vemos si hay más. Bueno, yo tengo unos comentarios también, pero después. Ok. Pues muchas gracias por sus comentarios y sus preguntas. Y bueno, por lo menos cuando yo hablo o sea, la comunalidad, de la manera que lo he entendido, es toda la filosofía, ¿no? Y los cargos son parte de esa filosofía.
A la pregunta de Josh, y el cargo, por lo que entiendo y por lo que leí, por lo menos lo veo como algo igualitario porque todos tienen que hacer ese cargo, ¿no? La gente que vive en Solaga. O sea, todos los hombres en particular, ¿no? Van a llegar a ser presidente del pueblo. Y, o sea, y tienen que empezar de ser policías y, o sea, si la migración, y esto ya va respondiendo a las preguntas que otros hicieron, si migran y regresan, no hay así como tienes que pagarme tanto o cosas así, sino que entras al cargo, al sistema de cargos, ¿no? Porque como unos mencionaron, sí hay unas tensiones, ¿no? Y la tensión creo que es la más, ¿cómo se dice en español? The most tension. Lo que genera más tensión es de que porque los migrantes no están ahí, entre el pueblo, las personas que viven localmente se tienen que turnar más seguido, ¿no? Porque entre ellos tienen que asumir esos cargos. Y eso sí genera tensión, ¿no? Porque uno vive allá. Y otra vez a la pregunta de Josh, lo que se tiene que pagar, las mujeres pagan $75 al año, así de cooperación, porque no están en el pueblo. Y los hombres o las personas que ya tienen familia, así una esposa. Mi papá ya falleció, pero cuando vivía, él y mi mamá como pareja tenían que pagar $150 ah, para cooperar y eso es lo que tienen que pagar cada año. Ah, y a ver, los que tienen papeles y los que no tienen papeles. Y se me olvidó cuál era la pregunta de los papeles. Creo que era esa de qué pasa cuando regresan, ¿no? Así que, o sea, no hay como penalización por regresar y no haber cooperado, pero ya los meten a hacer los cargos y así entran en esa rotación, ya hayan pagado o no pagado. A ver, diferencia entre las fiestas. Y ya la pregunta, no me acuerdo quién las hizo de las fiestas, si genera mayor desigualdad. Ah, los cargos, y no sé si no lo pude explicar bien en lo que leí. Pero la diferencia entre Solaga y otros pueblos indígenas sobre las que leí donde hay este sistema de cargos es que nadie tiene que ser mayordomo si no quiere, porque siempre hay una lista de personas que quieren donar algo. Por ejemplo, la donación más grande o una de las donaciones más importantes es donar un toro para la alimentación del pueblo. Y esa lista tiene años. O sea, siempre hay alguien que quiere donar, ¿no? Y ya cuando les toque en la lista, ellos lo van a donar. Nosotros no hemos donado algún toro, pero me imagino que esas personas, la mayoría que viven en el extranjero o viven en la Ciudad de México, en Oaxaca, tienen esa capacidad de poner el dinero para esa donación antes de que digan yo lo quiero hacer, ¿no? Así que por lo menos de la manera que yo no lo entiendo o la manera de que lo entiendo no genera esa disputa o esas tensiones. Ah, ajá, y porque, o sea, ganamos más dinero estando aquí en los Estados Unidos, que estando en el pueblo, ¿no? Y ya contesté qué pasa cuando no pueden cooperar. Y a la pregunta de la conversión religiosa, la mayor parte de los solareños, son católicos, ya sea aquí o en el pueblo. Pero una de las cosas que me interesó es que hay ciertas personas que son como la gente que reza, ¿no? O que están a cargo de los rituales. Y una cosa que me interesó en entrevistar a uno de los nietos de esas personas es que no es así que es protestante, pero es de no sé si es en los Estados Unidos o si es en todos lados que como que dudamos que haya un Dios, ¿no? Y
cosas religiosas de que asumen estas fiestas patronales y como que por lo menos en la entrevista estaba tratando de ah, pensar en qué es el regresar al pueblo para la fiesta cuando no cree en la Virgen o el Santo o todas esas cosas, ¿no? Pero lo que a mí me interesa es, fuera de lo religioso, cuál es la función de las fiestas patronales, ¿no? Que para mí es que ayudan o nos dan una fecha, un motivo para reunirnos y para poder ah, celebrar nuestras identidades, ¿no? En un contexto en donde, o sea, no es bonito ser indígena, ¿no? Porque siempre nos discriminan y nos dicen que es algo que no debemos de ser. Así que por mis notas, ojalá haya contestado todo lo que me preguntaron, pero si me lo pueden repetir, estaría bien. Sí, sí, la leo. O, sí, hay una pregunta de José Juan Olvera, bueno, que dice, bueno, un comentario, que dice: felicidades, Diana, por tan importante y amena presentación. Preguntas: ¿consideras que continúa o cambia el papel del santo patrono como unificador comunitario? ¿Y y quién atiende las necesidades materiales y simbólicas de las comunidades en las fiestas de comunidades transnacionales? Lo pregunto porque el desarrollo que escuché en tu presentación pone el acento en la importancia de la fiesta para demostrar pertenencia y fortalecer los lazos comunales. Eh, y la otra pregunta de Ilse Cruz, bueno, sí, igual la puedes leer también. La otra pregunta de Ilse Cruz Velasco: Daina, muchas gracias por tu presentación y muchas felicidades por tu libro de investigación. Me encantó. Tengo una pregunta. Ya que estuve trabajando en 2019 con los zapotecos de Tabeua en Los Ángeles, observé las condiciones del sistema de cargos transnacional. También me llevaron a conocer a la organización de otras comunidades, pero por ejemplo, en el caso de Tabeua, los que lo sostenían de forma política, digamos, eran los que habían migrado y no las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, si bien participaban en la danza y la música, no así en la organización política. ¿Cómo es el panorama en la organización en Solaga? Ujú. Sí, esto. Y sí, ¿hay más preguntas? O, bueno, sí. Yo tengo una pregunta también, bueno, un par de preguntas también. Me parece súper interesante también toda esa idea de comunidad transfronteriza. Pero me preguntaba un poco cómo, o sea, porque me parece que de cierta manera hay como dos tipos de comunidad. Está la que está en Solaga y luego está la que está en Los Ángeles. Pero me preguntaba cómo se relacionan entre sí. O sea, por ejemplo, las actividades que se realizan en Los Ángeles cuentan como un tipo de aporte a a la comunidad que es reconocido por la gente que está en Solaga físicamente. También no sé si, o sea, la gente decide entre hacer aportes monetarios de preferencia a la banda que está en Los Ángeles en lugar de aportes monetarios para fiestas en Solaga. O sea, sí, ¿cómo es la relación entre esas dos formas, entre comillas, de comunidad y que se ubican en lugares distintos, con actores distintos? Eso, y si en algunos casos hay fricciones también, no sé, esto. Y otra cosa que me parecía súper interesante era el caso de los cassettes o sea, y lo que mencionaba, ¿no? Que pasaban horas viendo videos de las fiestas patronales y cómo era una forma también de conexión con lo que pasaba en Solaga. Me preguntaba ahora con bueno, todas las nuevas tecnologías digitales, ¿no? Si eso tenía un impacto también en las formas de pertenencia, si había como, no sé, transmisiones en vivo, pero también formas de participar ya en las asambleas comunitarias en vivo, o sea, cómo se daba eso. Y, y la otra también era, o sea, que, sí, eh, bueno, no sé cómo formular la pregunta, pero ¿qué pasa con la identidad mexicana, ¿no? O sea, de esos migrantes solagueños que están en Los Ángeles, o sea, se identifican como mexicanos y participan también en eventos como, no sé, como lo fue ayer el 5 de mayo, por ejemplo. O sea, también qué pasa con esa identidad mexicana en los hijos bueno, en los migrantes y en los hijos de los migrantes solagueños. Y bueno, y una última pregunta tal vez. Me parecía interesante como que probaste tu caso también tú de hija de inmigrante, pero que fuiste capaz de viajar con mucha regularidad a Solaga, yendo cada año y eso.
¿Qué pasa con los hijos de inmigrantes que no son capaces, ¿no? de viajar con frecuencia a Solaga? O sea, sí, se sienten parte de la comunidad bueno, o se sienten parte de una forma diferente, también cómo son reconocidos por la misma gente que vive en Solaga y todo eso. O sea, sí, eso. Yo tenía Bueno, y hay una última pregunta, perdón, Daina, dice. Ay, Valentina también, ¿no? No, no, no. Ah, Bueno, yo quiero agradecer un montón tu presentación. También me encantaría poder leer tu trabajo y algunas cosas que he pensado mientras te escucho y otras que se van a quedar para la reflexión también después de acá, seguro. Una es que pensaba, tú exploras lo identitario, ¿no? Y también cómo la fiesta es o funciona como un sistema de redistribución también incluso de la riqueza. Y eso me parece muy importante y muy interesante porque me hace pensar como en una línea de tiempo, cómo el trabajo comunitario era tal vez más abundante en otra época del pasado y cómo poco a poco va tomando más importancia el dinero, las remesas que se aportan. Pero al final, como dices, también ese trabajo de estar ahí, de la logística, de realizar, pues se tiene que seguir haciendo para que esto funcione, ¿no? Pero pensaba en eso, cómo en el tiempo va tomando más o menos peso una cosa o la otra, o cómo va tomando más importancia esta otra, acompañando el trabajo comunitario que debe de persistir, ¿no? Y por otro lado me quedo pensando también más allá de lo identitario, si pudiste explorar un poco, porque hay quienes aportan más allá de lo identitario probablemente, ¿no? Para recibir un favor del santo, tal. Y solo lo dejo aquí porque también ya nos adelantaste más o menos tu perspectiva, pero no sé si dentro de tus exploraciones en campo aparecía, ¿no? Esto. Gracias. Bueno, deja empezar con lo que escribieron acá. Creo que ya contesté un poco del papel del santo patrón, ¿no? Y Rocío creo que lo acaba de decir que por lo menos yo lo entiendo más como la función que hace a la comunidad, pero también hay gente que es holagueña y así también respondiendo un poco a la pregunta de Rocío, que sí son devotos, ¿no? Y hay gente que no solo viene de los pueblos vecinos, sino que viene también del Valle Central de Oaxaca, que está a 4 horas de nosotros, a rendirle homenaje al santo también. Y quienes atienden las necesidades materiales y simbólicas de la comunidad, en las fiestas, comunidades transnacionales. Hay gente que bueno, yo les digo los que rezan. No sé si tienen otro nombre más formal, pero hay un grupo de como 10 personas porque los ritos que tenemos en Solaga también los tenemos en los Estados Unidos, así fuera de la fiesta patronal en sí misma. Por ejemplo, los novenarios que se tienen que hacer para cuando fallece una persona, ¿no? El rosario, todo ese protocolo. Esas personas son las que están a cargo de eso. Y esas personas también son las que hacen, bueno, no son sacerdotes, ¿no? Pero son los que acompañan a los sacerdotes que hacen las misas oaxaqueñas que acompañan estas celebraciones en Los Ángeles, porque siempre se tiene que empezar con la misa y ya después la celebración. Y la otra pregunta. Sí, por ejemplo, en Solaga, los hijos de los solareños son los que participan en la danza y la música como danzantes y músicos, y la organización política sí es algo que hacen los papás, ¿no? Nuestros padres son los que tienen que aportar su cooperación para poder pertenecer a la comunidad. Y por eso lo que me interesa en el libro es el por qué sus hijos, que ya no tienen esos mismos vínculos con la comunidad, quieren seguir aportando a la comunidad, ¿no? Y para mí el querer ser mayordomo es algo que quieren seguir ese, ¿cómo se dice?
mantener ese lazo, ¿no? Aunque ya no estemos comprometidos de la misma manera que la generación de nuestros padres. Pero algo de que me enteré la semana pasada, y es diferente en otras comunidades, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad de Xochina, de la que les mencioné también hace rato, ellos en la segunda generación, o sea, los que nacieron acá en Estados Unidos, tienen que seguir aportando políticamente así, dando su cooperación y dando servicio acá en Estados Unidos, ¿no? Y por lo menos hasta el momento, y estuve hablando con Brenda Nicolás del fin de semana pasado, la comunidad de ellos, solo hay como 50 familias que viven ahí. Así que es una comunidad muy pequeña en Oaxaca también, ¿no? Y la mayoría vive en la Ciudad de México y en Los Ángeles. Y para mí como que eso es una de las razones por las que ellos tienen que seguir contribuyendo ya en la segunda generación, ¿no? Porque yo creo que su pueblo sí puede desaparecer si no siguen aportando de la misma manera. Ah, y bueno, hasta hace 8 días, lo mismo era en Solaga, que la segunda generación no tenía que aportar a este sistema de cooperación, ¿no? Que va así, sirve como una parte del sistema de cargos, pero parece que ya nos van a empezar a cobrar a nosotros también, a los que regresamos a Solaga, ¿no? Y yo estaba tratando de enterarme si era una póliza nueva, ¿no? Pero en lo que lo he estado pensando desde qué día es que me enteré, creo que el jueves. Así es que se dan las costumbres, ¿no? Porque somos gobernados por usos y costumbres. No sé si existe en un libro, los migrantes tienen que pagar tanto, tienen que cooperar tanto para pertenecer a la comunidad, ¿no? Y ahora sus hijos que les gusta regresar a Solaga como yo, tienen que también pagar, por lo menos de la persona que me enteré, son 2,000 pesos cada vez que queramos entrar a la comunidad, ¿no? Así que no sé exactamente la póliza y de eso es algo que sí quiero enterarme, pero, o sea, estuve pregunte y pregunte porque voy a ir en julio, pero también como antropóloga quiero saber cuál es la razón, ¿no? ¿Cuál es esta nueva póliza y de dónde viene? Y claro, como la pregunta de Joshua hace rato, eso puede generar tensión, ¿no? En por qué si antes no teníamos que contribuir, ahora sí tenemos que contribuir. Pero, o sea, no tengo suficiente información para compartirles más sobre ese tema, pero sí se me hace interesante de que sigue cambiando, ¿no? Y el que si se convierte en una póliza de tener que cooperar como nuestros papás, eso implica que ya estamos en este sistema en el que no participábamos antes, ¿no? Y te va a generar nuevas preguntas. Sí, Y Daina, sí, luego, Daina, ajá, Daina. Ah, no, pero sí me escuchas, ¿no? Sí, sí lo activé. sí. No, sí, o sea, pero sí, me parece súper interesante este cambio de que ahora tienen que cooperar también para la organización Bueno, política, pero sí, sí. Pero, o sea, y no sabes si como ha habido, o sea, de dónde, o sea, ha habido debates como en Solaga que han llevado eso, bueno, La sí. O sea, dice que asamblea, no la tienen más, asamblea, la la asamblea, asamblea ya. según decidió, pero no nos han comunicado qué dijo la asamblea, No, pero, o sea, en qué quedó la asamblea y qué es la razón. Porque si le digo a la persona que me estaba comentando, le digo, claro que lo voy a pagar, ajá. pero dime cuál es la razón, si ya estoy cooperando o si le digo, es una visa solagueña, si estoy pagando por una visa para entrar al pueblo, ¿no? Solo quiero saber cuál es el motivo. Pero él no estaba en la asamblea, no se ha comunicado, pues, de dónde es que está saliendo posiblemente esta nueva costumbre, ¿no? No, creo. Ah, a ver. A ver, Magdalena, no sé si tienen comentarios sobre esto Una también. pregunta, no. Sí. Pero ahorita que termines. Bueno, ya. Entonces, la otra pregunta de Clement era dos tipos de comunidades. ¿Cuál es la relación entre las formas de la comunalidad?
tengo muchas ideas. Pero una es que la banda de Solaga de Los Ángeles ha viajado a la comunidad para participar en las fiestas, así como banda entera 2 veces, en el 2004 y en el 2008. Así que ya, o sea, físicamente, si pueden, ya han viajado a la comunidad para participar y, o sea, otra vez, para mí eso de enseñar estos lazos y esta pertenencia a la comunidad. Pero aparte de eso, las mayordomías que asumen las personas en el extranjero, y creo que alguien más, creo que Rocío lo estuvo diciendo hace rato, ¿no? Ese dinero toma el lugar de ese trabajo comunitario que se daría en el pueblo, ¿no? Al asumir estos cargos o esas mayordomías en el pueblo. Y yo creo que sí, lo que estaba diciendo Rocío, que el dinero empieza a tomar ese lugar es la verdad, ¿no? Porque también como este ejemplo que les acabo de compartir, bueno, otra vez, como les mencionaba, yo quiero saber la razón, pero también entiendo que ese dinero es importante para la comunidad, ¿no? Si regresamos 20 personas nacidas aquí en Estados Unidos, ya son 20 por $100, 2,000 pesos, $2,000, ¿no? Y eso puede generar algo importante para la comunidad que, o sea, no nos duele tanto también, ¿no? Como personas que ganan un poco más de dinero acá. Formas de pertenencia. Los videos, y también esto me recordó esa pregunta, Clement, porque por lo menos cuando estaba haciendo mi trabajo de campo, no había mucho como esos videos VHS que hacían antes, se convirtieron en DVDs, ¿no? Y así también eran los paquetes de 12 DVDs con cada día de la fiesta, pero ahora ya son más producidos y ahora hacen transmisiones en vivo, ¿no? En vez de pagar así por el set de los cassettes o el set de los DVDs, ahora se le puede pagar a lo que se ha empezado a conocer como influencers oaxaqueños para que vayan a tu fiesta y graben y lo transmitan en vivo, ¿no? Y o sea, hay como en el pueblo, no es de nuestro pueblo, es de una comunidad vecina, alguien que se llama Benerrón, o sea, hace sus videos como Benerrón, otro que es la neta del rancho, que a ellos les dices, ven a mi casa, ven a grabar la posada que voy a hacer para las fiestas dicembrinas y ellos te dicen cuánto te cobran por grabar todo el día, ¿no? Y de esa manera las personas que no pueden regresar al pueblo pero quieren patrocinar algo, ¿no? Pueden ver así si se hizo bien su fiesta, cuánto rindió su dinero, si la gente disfrutó su fiesta y cosas así, ¿no? Así que pueden ah, disfrutarlo, ¿no? O también supervisar y esta Ulla Berg también escribe sobre eso en el Perú, ¿no? Que esa, bueno, en términos del VHS, que eso era una forma que los migrantes podían ver cómo se usaba su dinero. Y sobre la identidad mexicana en los hijos de los migrantes, cuando hablo de la identidad, también en mis clases, no sé si ahí la metáfora sea la misma, pero es como una cebolla, ¿no? Que la pelas y que hay muchos, ¿cómo se dice layers en español? Niveles, Capas. capas. No sabía esa palabra. Pero hay muchas capas, ¿no? Que no soy americano, soy mexicano. Y así la gente va preguntando hasta que por lo menos lo que suele suceder con los oaxaqueños es que si te atreves a decir que eres oaxaqueño, ¿no? Porque eso ya te expone a la discriminación, dices de tu pueblo, ¿no? Y algo que he notado más en las generaciones recientes es que también asumimos, sí, todavía hay esa identidad mexicana, ¿no? Que orgullosamente mexicanos también, y más por la discriminación hacia los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Ah, que ya los hijos de los migrantes oaxaqueños, creo que en los últimos
10 años o menos de 10 años, ya se identifican por etnias indígenas, ¿no? Que soy zapoteco, soy mixteco, soy mije, ¿no? Algo que no se daba tanto antes, ¿no? Y no sé si es así una política nueva, que por lo del rechazo también, ¿no? Que muchos de los jóvenes ahora, así como en sus biografías de Instagram, ¿no? Zapoteca, ¿no? Mixteca, mije, cosas así, que es algo nuevo. Así que sí todavía pienso que sí es así como ese, am, en mis notas tengo esa cebolla con sus capas. ¿Y qué pasa con los hijos de los migrantes que no pueden viajar tanto a Solana? En mis entrevistas, eso era algo que me interesaba también, ¿no? Porque así como les compartí, el que me conozcan como Viajera Lluís y que reconozcan este acto de regresar todos los años y luego ahora que escribí el libro, muchos como que lo toman como que era obvio que iba a ser algo así, ¿no? Del hecho de que regresara todos los años, que es como reescribir la historia. Ah, pero una de las cosas que salió en mis entrevistas es que los hijos de los solareños, no solo el no regresar, pero de que no hablaban zapoteco o no participaban en las bandas o en las danzas, se sentían menos solagueños que sus compañeros, ¿no? Que nacieron en los Estados Unidos. Y eso me interesaba porque también eran personas que, o sea, encontré en el pueblo porque también habían viajado a, para ir a la fiesta, ¿no? Así que me fue interesante eso, pero también lo que hablo, creo que es en el tercer capítulo, es que aunque estén en las bandas tradicionales, ¿no? O participen en las danzas también, el regresar a Solaga también hace que emerjan esas tensiones, ¿no? Porque o sea, en Estados Unidos hablamos de inglés y nos hablamos entre nosotros en inglés y una persona que entrevisté y de la que hablo en ese capítulo dice, lo menos que deberían de hacer es hablar en español cuando llegan aquí, ¿no? Cosas que ni pensamos porque, o sea, estamos actuando como actuamos normalmente. ah, eh, a su respuesta, yo le comenté que, pero también los solagueños a veces también hablan en zapoteco cuando saben que o la mayoría de los hijos de migrantes no hablan en zapoteco, ¿no? Así que hay como que sospechan de cada quien por los dos lados, ¿no? Así que aunque participen en las bandas de Los Ángeles o en las danzas también, también hay esa tensión cuando regresan a Solana, ¿no? Y cuando hablo sobre ese capítulo y esa parte de mi trabajo, también es interesante porque en Los Ángeles son así el rostro de Oaxaca, ¿no? Representativos de Oaxaca. Nosotros somos los oaxaqueños de acá. Pero ya regresando a Oaxaca es cuando emergen más esas diferencias que tenemos entre los solagueños que viven en el pueblo y los que vivimos acá. Y a ver. Y creo que la última pregunta que no he respondido es la de lo de más allá de lo identitario, para hacer estas mayordomías para pedirle un favor al santo. También eso suele suceder, pero también, por lo menos siendo parte de un pueblo, hay mucho chisme, ¿no? Y aunque sea de la voluntad para lo quiero hacer para un santo. Por ejemplo, la primera vez que yo fui a Solaga fue porque mi mamá pagó la fiesta porque le hizo una promesa a la Virgen, ¿no? Así que por lo menos de mi propia familia sí hay así la devoción al santo, estoy haciendo la fiesta para el santo, pero también como lo recibe la gente, aunque digas así, no pueden recibirlo como que, no quieren presumir lo que ganaron en Estados Unidos, más cuando no siempre es la persona que patrocina la fiesta, sino los que ponen como un castillo de cohetes, y dicen, quemaron su dinero, ¿no? Así que, aunque lo hagan así por devoción, la gente a veces lo interpreta de diferentes formas también. Gracias.
Gracias. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Gracias. Es muy interesante. El tema que traes a colación es sumamente interesante para nosotros porque no nada más son las remesas que van vinculadas a la consolidación de una identidad y una identidad que funciona en muchos sentidos, tanto en México como en Estados Unidos. Funciona para reforzar un sentido de comunidad, etcétera. Entonces, es sumamente interesante. Nada más, no sé si tienes datos, cuánta gente vive en la comunidad, participa en la asamblea, que son comuneros o son, yo creo que han de llamarse a sí mismos comuneros. ¿Cuántos son? Ajá. Y bueno, ok. Ahorita te hago la otra. De los comuneros, no tengo los datos exactamente, solo de la población, que solo son como 640 personas, y tengo el dato en el libro que viven en Solaga. Pero por lo menos del censo, como somos del municipio, también mencionaron como a Tabegua y Alina. Y Alina es nuestra agencia. Y también Santo Domingo y Ojovi, el pueblo del que es mi abuelo, pero ellos tienen más personas que nosotros, así que tuve que investigar un poco cuántas personas viven en Solaga en sí mismo. Yo, yo supongo, no sé, por lo que dices, que es una comunidad indígena con varios anexos. Ujú, Entonces, es la misma comunidad que tiene anexos en distintas, es un territorio, abarca un territorio más grande con ujú. varios pueblos, ¿no? Pero ahí creo que interesa mucho saber cuántos son comuneros, cuántos de los comuneros viven ahí, si hay comuneros en el extranjero, para saber Ujú. cómo se dan esas. ¿Qué porcentaje de los ingresos viene de remesas, de los ingresos para la fiesta? Ahí sí conviene mucho que leas el trabajo de Francesco Zanotelli sobre el dinero del santo. Pero bueno, ese ya hace muchos años, entonces ahorita cómo está esa, y además es una comunidad acá en Jalisco. Entonces, sería muy interesante saber ese porcentaje, qué tanto proviene de la población local y qué tanto proviene de remesas. Y luego, cómo se distribuye internamente en la comunidad ese dinero. Porque Ujú. seguramente, digo, hay quien lo maneja, cómo lo manejan, quienes sí alcanzan, quienes no, cuando compran un toro, cómo se distribuye la carne, etcétera, ¿no? Todo eso a nosotros, bueno, como estudiosos de la cuestión económica y financiera de la migración, nos interesaría mucho. No sé qué tanto de eso tú has investigado. No, no he investigado, pero sí sería interesante saber el porcentaje. Entonces, sí, muy de acuerdo. Ya me están dando ideas para un artículo. Muy bien. No, Sí, pues solo para seguir con esto, es muy importante en una comunidad los que están más excluidos, ¿no? Las mujeres solteras, las mamás solteras, las viudas, ¿no? En muchas comunidades hay políticas que excluyen participación de las mamás solteras o las viudas. Entonces sí es muy interesante los que sí son los comuneros, cómo se participa, dijiste que va a ser, todos van a ser presidente, pero no. No, yo creo que muchos van a ser policía, muchos van a evolucionar a la siguiente, tercer, cuarto paso, pero muchos no llegan hasta el final, ¿no? Y cómo es el, 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 el cargo, en el fin de cuentas, ¿no? Tienen que pedir, están endeudándose a muchos más en la comunidad para tener estos cargos, y muchos no pueden, ¿no? Tienen que cuidar a otros miembros de su familia, o hay categorías de gente que no pueden participar. Entonces es interesante esta indagación, cómo funciona el poder en esta comunidad, cómo se hacen las decisiones, quién tiene derecho, ¿no? Valentina también quiere. sí. ¿No? Bueno. Sí. No sé si hay más preguntas o algo así.
Sí, yo no sé, bueno, tal vez también, bueno, no sé. Bueno, tal vez para cerrar, o no sé, una última pregunta. Es porque, bueno, hablando de tu idea de artículo, también me preguntaba cuáles eran tus, o sea, los pasos siguientes en tu investigación, ¿no? También porque me parecía que había comparaciones interesantes, no sé, con otras comunidades transfronterizas, entre comillas, en México, donde tal vez, a diferencia de Oaxaca, no haya una vida ritual tan fuerte sí, o no sé, o incluso con migrantes soragueños que están en México, o sea, no sé, se me ocurre que también hay muchas comparaciones interesantes, pero bueno, no sé hacia dónde quieres ir ahora. Ajá. Pues según yo ya había terminado, pero como ya me están inspirando, voy a seguirle, creo. Pero lo que, como dijeron hace rato, me interesa el desarrollo de la identidad de los jóvenes indígenas en Estados Unidos. Y, o sea, es algo, Solaga es un caso, ¿no? Pero cuando empecé a dar clases en esta universidad hace 6 años, estaban formando un grupo estudiantil de jóvenes indígenas de orígenes latinoamericanos, ah, en el campus. Y lo que me interesa es un poco como lo que decía Clemat, es cómo es que ellos se organizan dependiendo de cómo es que se organizan en sus comunidades ancestrales, ¿no? Que si esto influye en la filosofía que tienen, que los une, ¿no? Así que ese es uno de los proyectos en el que estoy trabajando y es con el grupo estudiantil. Y como les compartí hace rato, muchos de los alumnos o las personas que participan en ese grupo se identifican con su etnia, ¿no? Que soy zapoteco, soy maya quiché, como ese tipo de identidades. Ese es uno. Y una alumna que está en el grupo está empezando a hacer el trabajo de campo para eso, porque me siento como rara como profesora entrar al grupo y, o sea, ir a observarlo y cosas así, ¿no? O sea, ese ya era un proyecto que empecé con alumnos que estaban en ese grupo en ese entonces, pero ya se graduaron. Mi otro proyecto es sobre el básquetbol oaxaqueño, que a muchos de aquí les causa, creo que también a Clemat, les causa gracia porque, o sea, el estereotipo de los oaxaqueños es que somos chaparritos, ¿no? Y así la idea de que jugamos básquetbol es algo, creo que no entienden mucho. Pero, por ejemplo, también se conecta mucho a quién soy. Mi papá fue basquetbolista también y jugó basquetbol en las ligas oaxaqueñas de acá, en Los Ángeles, y también jugó en el pueblo cuando era joven. Y una de las cosas que me interesa de eso es cómo hay equipos que regresan a participar en la Copa Benito Juárez, por ejemplo, que se da en la sierra de Oaxaca, en el natalicio de Benito Juárez, para participar en ese torneo, ¿no? Y la manera que eso también podría tomarse como un ejemplo de una práctica de identidad, ¿no? Que quieren pertenecer a su comunidad de origen porque tienen que ser de una comunidad indígena serrana. Y el hablar con uno de mis primos que es basquetbolista, me estaba contando de que porque tienen que ser por lo menos tercera generación de esa comunidad, o sea, por lo menos los abuelos tenían que ser solagueños, ustedes pónganle, ¿no? O gente de Tabegua, cualquier pueblo serrano. Ah, una de las maneras en las que los basquetbolistas o los papás de los futuros basquetbolistas como que, ¿cómo se dice? Navegan ese requisito es que los registran en el pueblo, ¿no? Y de esa manera son la primera generación, ¿no? Y como estoy interesada en la identidad, en cómo uno de mis capítulos es cómo usamos nuestra ciudadanía estadounidense para regresar a la comunidad, ¿no? Cuando nuestros papás no pueden regresar y en eso podemos mantener esas conexiones, como ellos también están usando el ser mexicano, ¿no? El estar registrados en México como una manera de que también sigan perteneciendo
a su pueblo, ¿no? Usando al Estado para seguir enriquecer o tener estos lazos con su comunidad. Así que eso es lo que he estado pensando para mi siguiente proyecto. Va. Bueno, nomás una nota al pie, puedo decir, Sí, sí. bien breve. Cuando la gente, los grupos protestantes se separan, muchas veces no es porque no crean en Dios. Ellos creen en Dios, pero son protestantes. La cosa es que de esa manera se desligan de las obligaciones, sobre todo financieras, que implica el sistema tradicional de cargos y de... Entonces, cambian de religión porque es más fácil vivir de esa manera, ¿no? Entonces, no más, y no es que no crean en Dios. Ajá, y no lo tomo que no crean en Dios, pero no creen que, por lo menos como lo entiendo en hobby, no creen que así servir al santo en el cargo es algo que puedan hacer bajo la doctrina de sus iglesias, ¿no? Porque es Claro. así servir a un santo falso, ¿no? Sí, Algo que no es, ajá, de acuerdo a lo que pienso. sí. Va. Pues sí, creo que no hay más preguntas o comentarios. Pero sí, muchísimas gracias de nuevo, Daina, por la Gracias por sus comentarios presentación y sus y preguntas. por la ronda de preguntas y buenas respuestas. Estuvo muy interesante. Y cuando hagas el artículo, compártelo. Sí, sí. Bueno, y ojalá puedas venir aquí. Sí, claro. Si vienes a México, Gracias. Sí, Va. muchas gracias. En Sí, sí, Facebook sí. preguntan si pueden repetir el título del libro, de tu libro, Daina. Lo acabas. Sí, ahorita pongo el enlace, se llama The Children of Solaga, Indigenous Belonging Across the U.S.-Mexico Border. Vale. Bueno, va, pues sí. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Chao. Gracias. Bye. Adiós. Bye.